Bueno, vamos a realizar el análisis estático del ejercicio del nivel 3. Vamos a tratar de ir despacito, no es difícil, pero tiene algunas cositas, ¿no es cierto?, que hay que ir mirando con tranquilidad. Bueno, vemos que como antes tenemos un archivo example.txt y si no lo lee con fopen no se puede leer el archivo bye bye. Entonces esta parte la vamos a pintar de colorado y si no tenemos la parte donde continúa, que es la parte verde, ahí vamos a pintarla de verde. Por lo tanto, ya tenemos que armar un archivo example.txt. Vamos a armarlo acá. New documento de texto, example.txt. Lo abrimos en el HXD para después ir agregándole el contenido. Ya lo tenemos ahí. Volvemos a salida. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vemos que, por supuesto, si miramos la representación estática del stack, vemos que hay un buffer, porque abajo de la variable está en un espacio vacío. Entonces hacemos clic derecho a array, vemos que es de 200. Y luego otro buffer destination, otro DST, en la cual hacemos array y vemos que es de 300. Igual esto de DST, que son tan parecidos, le vamos a renombrar, vamos a ponerle, aparte, está bueno ponerle al nombre del buffer el largo, para cuando uno lo ve dentro del listado, sabe más o menos cuánto, ya sabe, mirando solamente el nombre, el largo. Entonces le vamos a poner buffer de 200, de 300, perdón, buffer de 300 en este caso. Vemos que buffer de 300 porque de 300 byte decimal, y el otro que es de 200 le podemos poner buffer de 200. Le podemos poner buffer de 200, al otro le vamos a poner buffer 2 de 300, porque así uno es buffer y otro buffer 2 y no tienen exactamente el mismo nombre. Buffer 2 de 300, ahí está, buffer y buffer 2 de 300. Vamos a arreglarlo bien esto. Buffer 2 de 300, buffer 2 de 300, ahí está. Entonces ya tenemos los dos buffers, vemos que hay una variable, file, y después par 4, y los returnadres, y el MP guardado, y las variables que se pasan de la consola. Bueno, igual que antes agarraba el buffer de 300 y lo inicializaba a 0. Obviamente 1, 2C lo podemos pasar a decimal y son 300, o sea que acá inicializa el buffer 2 de 300. Y acá el buffer de 200 también lo inicializa con memset, y esto lo podemos pasar a decimal y vemos que es de 12. También lo inicializa con el size 200, así que está correcto, son los dos buffers inicializados. Luego lee el archivo en modo RB, o sea de lectura binaria, y si es correcto, EAX va a ser distinto de 0 y va a venir por acá. O sea que nosotros ya armamos el archivo, supuestamente ya vendríamos por acá. Bueno, luego tenemos fread, donde va a leer D2, que lo podemos pasar a decimal también para poder tenerlo más claro. Y entonces vemos que lee 210 a un buffer de 300, ¿no es cierto? Ahí no va a haber overflow. Pero después ese buffer de 300 lo copia con string copy a un buffer de 200. Y ese buffer de 200 vemos que se puede desbordar porque estamos copiando 210. Y podríamos llegar a pisar la variable esta 138, que por ahora le vamos a poner, sabemos que es en ese sentido igual que el anterior, es un flag. Lo vamos a ver después adentro, que esa variable va a ser testeada seguramente para algo. Pero bueno, le podemos poner flag o cualquier nombre. Entonces, luego tenemos el puntero a la variable, al buffer de 200, que se pasa acá como argumento. Vemos que acá está buffer de 200 al hacer el lea. Entonces es la dirección, o sea, un puntero. Se pasa como argumento de la función esta, que le vamos a poner check, porque normalmente se chequea adentro, a ver si está correcto o no. Y el argumento entonces va a ser el puntero al buffer de 200. Vamos a ponerle puntero al buffer de 200. Ahí está. Después entonces hacemos setType para propagar el nombre, y en la referencia vamos a tener entonces puntero a buffer de 200, que es SX, por supuesto porque hace lea y guarda la dirección en SX y lo pasa como argumento. Entonces ya estamos acá, tenemos puntero a buffer de 200. Ya vemos que eso lo mueve a X y le suma C8. C8 eran, si lo pasábamos a decimal, era justo 200. 0x C8. Entonces, perdón, 0x C8. Entonces, lo que está haciendo acá está chequeando esa variable flag, porque a continuación de
a continuación justamente del buffer de 200 en la referencia, cuando se crea, veíamos que estaba el buffer de 200 y a continuación el flag. Si nosotros estamos chequeando este flag, justo C8, a partir de tomándolo desde el inicio del buffer, le sumamos C8, justo llegamos a este flag. Pero ese es el típico caso de una estructura. O sea, cuando vos accedes a una variable de una función anterior a través de un puntero más un offset, como en este caso C8, estamos hablando entonces de que este es un campo de una estructura. Porque si no, no se podría acceder a través de sumarle un offset a un puntero de otra cosa. Entonces vamos a volver y vamos a ir a la referencia y vamos a armar la estructura que por ahora va a incluir estos dos, buffer 200 y flag. La marcamos. Después, si de última hay alguno más que pertenece a la estructura, se puede agrandar, no hay problema. Pero vamos a hacer create extract from selection y entonces vamos a renombrar struct 0 como myStruct. Seguramente lo debo tener por acá, no. myStruct. Y entonces dentro de mi estructura va a estar el buffer 200 y el flag. Son por ahora una estructura de esas dos cosas. Sería de 204 de largo, porque acá dice size cc, y si vemos 0xcc es 204. Así que bueno, tenemos entonces ahora algo cambió. Entonces el puntero al buffer de 200, que era la dirección del buffer de 200, acá realmente lo que está haciendo es pasando el puntero a la estructura, porque justamente coincide el buffer de 200 es el inicio de la estructura. O sea, justamente es el mismo puntero a la estructura, el puntero al buffer, porque está al inicio. Entonces vamos a cambiar este buffer de 200 y le vamos a poner mi estructura. Y entonces acá este puntero a buffer 200 va a ser puntero a mi estructura. Vamos a cambiarlo. Puntero a mi estructura. Entonces ya, bueno, esto tiene que ser con minúscula para que quede mejor. Puntero a mi estructura. Entonces ahora apretando T, vemos que realmente apunta al campo flag y ve si es 0. Si es 0, va a la parte de salida y no va a probaste level 3, que sería verde, ¿no? Y entonces esta parte sería, bueno, ya si te tira acá es porque estás en la parte roja. Entonces el flag tendría que ser 0, pero si vemos en la referencia, nos damos cuenta que el flag se pone a 1 inicialmente y después acá se toma la dirección y se guarda acá puntero flag, que tampoco se usa más, pero bueno, lo vamos a poner. Y después no cambia más el valor de flag, no hay ningún otro momento que se cambie el valor de flag. Entonces, la única forma de ponerlo a 0 para que llegara a la parte correcta es desbordando dentro de la estructura myStruct, desbordando el buffer 200 y con eso, como podrías escribir ahí 210 y desbordarlo, podés llegar a escribir el flag. Por lo tanto, vamos a armar el archivo, le vamos a poner 200 byte decimal, vamos a ir a insert byte 200, ahora ya no me equivoco porque hacía esto y siempre me pasaba a 512, o sea, hay que cambiarlo primero y después escribir. Entonces ahí le ponemos 200 AES y después tiene que estar el 0, por supuesto, del flag. Entonces con eso ya tenemos el archivo y ya supuestamente llegaríamos a la parte verde, porque el flag ya valdría 0 y llegaríamos acá. Luego tenemos otro call que vemos que es otro check, porque hay un vas por mal camino, exit, vas por buen camino. Entonces le vamos a poner check 2. Check 2. Entonces dentro de check 2 también el argumento es el puntero de la estructura. Vemos ahí que se pasa como SX directamente, lee el valor puntero a mi estructura. Entonces vamos a poner puntero a mi estructura, ya está acá. Y el otro es una string, que es un buffer acá, local. Bueno, acá tenemos ahora la parte un poquito más pesada. Hay un buffer que es una string, que vemos que llama una función. O sea, tenemos los famosos printf. Acá, por ejemplo, es un printf porque el primer argumento de printf es el formato y el segundo la string, en este caso, que va a reemplazar la s. O sea que este es un printf. Vamos a ponerle guión printf. Y después
acá hay otra función, pero esta no es printf. ¿Y por qué nos damos cuenta? Veamos la diferencia. Printf, el primer argumento de printf es el formato y el segundo es, digamos, lo que va a reemplazar. O sea que el formato es el que tiene el porcentaje. Mientras que ese printf, el primer argumento es un buffer y el segundo argumento es el formato. Porque ¿qué diferencia hay entre ese printf y el printf? Que ese printf, la salida va a un archivo en vez de imprimir por consola. Entonces, lo que hace printf es armar el reemplazo y sacarlo a la consola. Y en cambio, ese printf reemplaza el valor y lo guarda en la string de salida, que es string 1. O sea que este sería ese printf. Printf. Nos damos cuenta casualmente por eso, porque el carácter de formato que tiene el porcentaje está segundo. Vemos que es el segundo push. El primero es el string, mientras que acá en printf es el primero. El push es el carácter de formato. Si van a ver, van a comparar, van a ver que format está primero en printf y segundo como argumento en ese printf. Bueno, entonces arma acá en ese printf arma una string que es carácter porcentaje c tomando un valor que empieza en myStruct, o sea el inicio, y a myStruct le suma eax vale 1, le multiplica 28 y el resultado lo guarda en sx, o sea que es el inicio más 28. El inicio es myStruct más 28 y myStruct en el inicio tenía el buffer, o sea que sería el 28 byte de hexa a partir del inicio. O sea que vamos a ir y bueno, eso después, o sea, acá arma un string carácter igual y después le pone el carácter querer del lugar 28 y lo compara con carácter igual m, con string comp. Vemos que string 1 la compara con eso. Entonces quiere decir entonces que el carácter 28 tiene que ser una m. Vemos acá el carácter 28, le ponemos una m, lo guardamos y después ¿qué más? Ya una vez que compara eso, el carácter que saca del lugar 28 con la string carácter igual m, vemos que acá está el camino rojo malo y acá el camino verde, y entonces ahora ya iría por el camino verde, porque si la comparación son iguales, viene por acá y vas por buen camino, sale, si viene por acá hace exit, sale y va a probaste level 3, o sea que ya con eso estaría solucionado. Vamos acá, examen, level 3, aprobaste level 3. Bueno, espero que lo hayan pasado bien, justo estoy acá esperando a un compañero que viene, el amigo Nahuel, que viene de los lagos de Palermo, así que seguramente lo tuve que hacer un poco rápido porque va a tocar el timbre y no puedo pausar, esto no tiene pausa, es todo directo, así que seguramente llega en minutos, así que tuve que darle un poquito más de velocidad al asunto, pero bueno, pienso que igual se entiende y bueno, vamos a vernos de nuevo y espero que la pasen bien en el ejercicio número 4. Chao.